Mm, estamos ahora en contacto con licenciado Pablo Romá, de la consultora Circuitos, que como siempre ha hecho un trabajo mensual, difunde sus trabajos mensuales, haciendo eje en la provincia de Buenos Aires, se especializa en ese tipo de trabajos en la provincia de Buenos Aires, con datos muy interesantes que tienen que ver con la percepción de la gente sobre el futuro de la economía, cómo le parece que va a estar en el futuro. Bueno, un poco hace un capítulo electoral vinculado a imágenes de dirigentes. Así que bueno, para desgranar un poco la muestra que ha hecho Pablo, estamos en contacto con él. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Roberto Pascual y José Picón te saludan. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, José? ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, muy bien. Bueno, ¿qué resumen o cuál es el dato fuerte que te surge del estudio que acaba de difundir la consultora, Pablo, en relación básicamente al último que habías hecho? ¿Se modificó algo el humor social, por ejemplo? No, las tendencias son las mismas. La situación, la evaluación negativa de la situación económica, de la situación del país, se mantienen. Eso no hay modificación. No hay grandes modificaciones. Yo creo que la cuestión más de fondo, digamos, ¿no? Que hoy preocupa a la sociedad, o en este caso a los entrevistados, sigue siendo el problema económico, la inflación, básicamente. Y después las expectativas sobre la resolución de ese problema, bueno, no son muy favorables, digamos, ¿no? Porque cuando nosotros preguntamos, bueno, ¿y el gobierno a quién beneficia más? A nadie sigue siendo la opción mayoritaria, ¿sí? Cuando uno pregunta por el estado de ánimo respecto al futuro, pesimismo e incertidumbre siguen estando muy por arriba de optimismo, por ejemplo. Claro. Y después, bueno, me parece que nosotros incorporamos dos preguntitas más de la coyuntura sobre cómo era la recepción de Sergio Massa al gabinete y alguna percepción en términos de esto, ¿no? Si creía de las mejoras económicas a partir de la llegada de Sergio Massa y bueno, o sea, un porcentaje muy bajo, alrededor del 12%, considera que puede mejorar la situación de ingresos de los sectores vulnerables y los sectores medios y la clase media, ¿no? Ahora, Pablo, ese dato de masa es interesante porque parecería entonces haber más expectativa en la opinión pública que en la gente sobre la llegada de Massa, ¿no? Porque digo, todos empezamos a hablar de no, bueno, Massa ahora, el gobierno se revitaliza, bueno, es una bocanada de aire fresco, pero la gente sigue percibiendo que la situación económica, por más que haya llegado Massa, no se ha modificado demasiado, ¿no? O por lo menos sus expectativas. No, yo, claro, en sus expectativas no. Obviamente, digamos que el mes pasado había un poquito más de expectativas, eh, pero con el correr de los días y en la medida que la situación no se resuelve, si bien, bueno, hay una estabilización, digo, después Claro. uno puede analizar lo que pasa en la realidad, en la economía, en la política. Yo creo que un poco lo que se percibe en el plano de la opinión pública es que, bueno, que no hay una respuesta concreta al problema de la inflación, a mejorar, digo esto, ¿no? Los ingresos de los sectores medios y los sectores más vulnerables. Claro. Más bien hay una idea de que no hay un plan, digamos, ¿no? La opinión pública percibe que no hay un plan, Ujú. que no se sabe qué es lo que se va a hacer. Y después, bueno, esto también de que no genera, digo, en términos de las expectativas, si se va a estar mejor o peor, bueno, y bueno, la gente piensa que va a estar peor, en este caso los entrevistados, digamos, ¿no? Piensa que va a Claro. estar peor porque la propia dinámica económica hace que no haya un horizonte de estar mejor en el corto plazo. Claro. Después uno puede decir, bueno, está el crecimiento económico, ¿sí? Está la estabilización, no ha habido un shock devaluatorio, pero toda la política del ajuste, lo que tiene que ver con, bueno, lo fiscal, con ciertos recortes presupuestarios que son sensibles también a cierta cuestión que hace al ingreso de los sectores populares y los sectores medios.
Entonces me parece que ahí hay como una tensión en donde esta puja distributiva o esta puja por la apropiación de los ingresos que venimos viviendo más intensamente en estos últimos meses, me parece que no se percibe que hay una respuesta clara a eso. ¿Vos tenés medido si de alguna manera la gente está sintiendo que se está aplicando un plan de ajuste muy severo? Y en ese caso, ¿cómo es la evaluación con respecto a eso? O sea, la diferencia respecto a la medición anterior supongo que debe ser la profundización del ajuste, ¿no? Perdóname, Roberto, se entrecortó un poquito, no te escuché bien la No, pregunta. si tenés medido si hay alguna evaluación con respecto al ajuste que supuestamente está profundizando el ministro de Economía. No, nosotros no lo preguntamos así, pero bueno, sí, en alguna de las categorías eso aparece, digamos, ¿no? La continuidad del ajuste con el ajuste que también venía llevando adelante Guzmán, que planteó Batakis, ¿no? Y en ese sentido, bueno, sí, yo creo que hay una evaluación. Es difícil, mira, es difícil preguntar sobre eso a veces porque uno te comento algo como yo pienso un poco del trabajo, mi trabajo, digamos, ¿no? A veces cuando uno pregunta sobre posicionamientos generales, termina primando como, bueno, un posicionamiento que es lo que quizás debería ser, lo que podría ser, y no tanto lo que tiene que ver con la realidad de esa persona que responde. Entonces, cuando uno trabaja sobre las expectativas, pregunta sobre la capacidad de consumo, sobre la capacidad de ahorro, cómo impacta, cómo le afectaría las tarifas, la quita de subsidio de tarifa que todavía no se dio, pero que se va a dar, o que se da, el de Guzmán, digamos, ¿no? Y vos ves que a quienes les afectaría mucho o les incidiría mucho y a quienes les incidiría suman alrededor del 80%, y bueno, y a eso lo comparás con las expectativas económicas y lo que te da es que hay una evaluación negativa. Ahora, si vos preguntás, hay que reducir el déficit fiscal, y capaz que sí, que la mayoría te dice que sí. Lo mismo pasaba, nosotros en este informe no preguntamos qué tenía que hacer el gobierno con las tarifas, porque esa pregunta también es de lo que debe ser, pero sí después nosotros le preguntamos, bueno, ¿pero a usted le incidiría? Y sí, le incidiría. Entonces la mayoría decía que había que segmentar o aumentársela a todos igual. Y cuando vos le preguntabas, ¿pero a usted le incidiría? Sí, le incidiría. Bueno, y sus expectativas económicas, ¿cómo son? Y negativas. ¿Cómo piensa que va a estar en los próximos meses? Y peor, ¿sí? Entonces, hay una evaluación del ajuste, nadie quiere ser ajustado. Ahora, después, bueno, las ideas, los consensos que se plantean, como el consenso del ajuste, y bueno, incide también en los posicionamientos más allá de la propia experiencia personal. Claro. Pablo, vos nos dijiste uno de los ítems que preguntaste que tiene que ver con las preocupaciones de la gente y te surge obviamente el tema inflacionario generalmente al tope, ¿no? Que ya lo venís marcando esto en diversas encuestas. Pero después haces otra pregunta que es muy interesante y que enciende alguna luz amarillo / naranja roja para el gobierno, es que los consultados, el 58% de los consultados, casi el 58%, cree que el responsable de la inflación es el gobierno. Eso es un dato interesante para el oficialismo, a tener en cuenta. Es difícil descargar responsabilidades para la gente, para la mayoría de la gente, respecto de quién tiene la culpa o quién es el responsable por la avanzada inflacionaria, ¿no? Sí, yo creo que ahí hay dos lecturas. Una, la que vos decís, que Sí. yo la comparto, que tiene que ver con la comprensión de que es el gobierno el que tiene que generar ciertas reglas, ciertos parámetros, ¿no? Para que no haya inflación. Y por otro lado, la otra lectura es que el gobierno también tiene la responsabilidad de resolverlo, digamos, ¿no? Claro. Y yo creo que en ese sentido son las dos dimensiones. La responsabilidad en términos de la generación, que esa quizás podría ser más discutible,
digamos, ¿no? Pero que el gobierno tiene una responsabilidad y por otro lado la percepción de que el gobierno es el gobierno el principal responsable para solucionar el problema de la inflación. Claro. Entonces yo creo que ahí hay, bueno, sí, como vos decís, hay una alarma. Creo que uno de los últimos discursos de la vicepresidenta planteó un poco ese problema, ¿no? Es decir, bueno, no es solamente un problema del Estado, sino también de los empresarios, como los empresarios. Bueno, pero es una discusión que me parece que no llega al conjunto de la opinión pública en términos de la responsabilidad. El gobierno tiene que generar mejores condiciones y resolver el problema de la inflación. Claro, pero precisamente ese fue el eje, o sea, la acusación a los empresarios, a los formadores de precios, fue el eje de las movilizaciones fundamentalmente impulsadas por la CGT, por los gremios, por el oficialismo en general, donde efectivamente está acusando a algunos sectores empresarios de al menos fogonear el aumento de precios y no hacer nada para, bueno, contribuir a que se frene esto. ¿Hay alguna evaluación respecto a eso? ¿O es simplemente movimiento oficialista para escapar a la situación? No, yo creo que forma parte también de la discusión política respecto a la inflación. Porque una cosa es la percepción de la opinión pública y cómo la opinión pública percibe lo que sucede, y otra cosa es también la responsabilidad que tienen los distintos actores económicos a la hora de la inflación, ¿no? Claro. Entonces yo creo que esa discusión es válida y que sectores del gobierno la tienen que dar. Ahora, también hay que construir un discurso que permita también ser accesible a la opinión pública, pero yo creo que la discusión en términos de la responsabilidad de los distintos actores económicos es muy importante. Sí. Pablo, para ir redondeando un poquito, vamos a lo que más me gusta, al capítulo electoral, digamos. Hiciste algunas preguntas vinculadas al electoral, no a quién votaría la gente, pero hiciste alguna... una, por ejemplo, que dice de qué dirigente político se siente más cercano en la encuesta en la provincia de Buenos Aires, y te dio una paridad interesante y mucha dispersión además, no parece un dirigente nítidamente acaparando mayorías en la provincia, ¿no? No hay, es como decís, no hay un dirigente que logre captar la mayoría del electorado, no hay una paridad en Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta. Y yo creo que si uno pusiese a Patricia Bullrich también, lo que pasa es que ahí como hay superposición de figuras por representación, por lo que representan, no la hemos puesto, pero sí en la interna de Juntos. Nosotros venimos haciendo una pregunta que a quienes votaron en 2019 a Juntos por el Cambio, ¿quién cree que está mejor para encabezar la fórmula presidencial de 2023? Ajá. Y ahí, bueno, también hay una paridad, ¿no? ¿Cómo te da? Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? En ese orden. Ahora, si uno lo cruza eso y dice, bueno, Bullrich y Macri podrían estar más cerca dentro del arco político, bueno, ahí habría una diferencia mucho mayor con Horacio Rodríguez Larreta. Y también es algo que nosotros ya venimos viendo hace varios meses y creo que también la radicalización discursiva de Horacio Rodríguez Larreta en este último tiempo tiene que ver con este fenómeno. Claro. y es una radicalización discursiva con cuestiones que buscan también hablarle a su propia base electoral, digamos, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que porque la radicalización de su propia base también hace que su idea más dialoguista, más de centro o más moderada no tenga tanta llegada como la que puede llegar a tener Macri, Bullrich, con un discurso más duro. Sí, ¿no? sí. Ahí sí. No, te decía, Pablo, que ahí en la encuesta Macri te daba 27,5, Bullrich 25,3 y Larreta 24,1. Parejos, pero como vos bien analizás, digamos, el núcleo duro Juntos por el Cambio
concentra casi el 50% de ese voto, un poquito más, ¿no? Claro, sí, Claro. sí, por eso te digo, me parece que es la base electoral de Juntos es una base más radicalizada, ¿no? ¿Vos, Pero vos considerás que por eso está la intención de manifiesta en los últimos días, en las últimas apariciones del oficialismo de subir al reino a Rodríguez Larreta como se presenta como un rival más sencillo de ganar en las generales o no, o no tiene nada que ver? no, yo creo que, perdóname, no, si te cortó y no te escuché bien, pero No, yo te eh, pregunto si a vos te mm, parece o analizás que digamos, Macri con una mayor proyección de votos, hace que el Frente de Todos de alguna manera intente levantarle el ring o llevarle el ring a Rodríguez Larreta porque le parece un rival más fácil de vencer. no, me parece que eso es muy difícil. Yo creo que la propia base de Juntos por el Cambio levanta sus propias figuras. De hecho, bueno, están teniendo una posición muy radicalizada frente bueno, a la denuncia y al juicio contra Cristina Fernández de Kirchner y creo que me parece que hoy el Frente de Todos tiene que tratar de generar un proceso de unidad como bueno como quizás el que está tratando de atravesar ahora y fundamentalmente ampliar su base electoral, ¿no? Ujú. Está. Porque hay un 20% que no se siente cercano a ninguna figura y hay casi un 27% que no se siente cercano a ningún espacio político en la provincia de Buenos Aires, con lo cual, digamos, si uno lo piensa como bastión del peronismo, y bueno, es un fenómeno significativo en términos de la representación política e identitaria, y me parece que el Frente de Todos tiene que también tratar de generar esa ampliación de su base social y su base electoral. Ujú. La última, Pablo, también preguntaste por la gente que votó al Frente de Todos, quién es su candidato preferido, y ahí en la provincia de Buenos Aires, Cristina Kirchner concentra el 54,7 de opinión favorable de aquellos que habían votado al Frente de Todos. Massa 22,6. Son los dos nombres que hoy se muestran fuertes, digamos, en el Frente de Todos. Hoy lo del presidente está absolutamente devaluado, 3,8 lo tenés muy, muy atrás. Sí, hay un retroceso electoral, o sea, en términos del análisis electoral del presidente Alberto Fernández muy muy importante. Cuando uno lo mira, está un poquito abajo de Guillermo Moreno, digamos, ¿no? Un personaje, una figura que no está en el gobierno, digo, no tiene el peso político que hoy tiene el presidente y yo creo que eso es significativo para los dos, digamos, para Moreno y para el presidente. Y dentro de la base electoral del Frente de Todos, yo creo que bueno, que se consolida la centralidad de Cristina Fernández de Kirchner, que es algo que ya veníamos planteando, ya veníamos viendo. Sí. Nosotros, digo, fuimos uno de los, no sé, pero fuimos a quienes que discutimos bastante la idea del albertismo como posibilidad de suplantación del kirchnerismo en términos de la centralidad en el Frente de Todos, es decir, Sí. ¿no? Esta idea de la reelección de Alberto Fernández, el albertismo, del desplazamiento del kirchnerismo, y bueno, nosotros lo discutimos bastante porque veíamos que Cristina Fernández de Kirchner dentro de su base social y su base electoral tenía una centralidad enorme. Ahora, Sí. en distintos momentos del año, en distintas coyunturas, esa centralidad bajaba un poquito y crecían otras. Digo, Ujú. Alberto Fernández llegó a tener 20%, digamos, ¿no? de representación dentro de la base electoral, digo, ¿no? Claro. Y Cristina Fernández de Kirchner 40%, y hoy tiene 54%, y el presidente está muy abajo, y Sergio Massa creció mucho más de lo que desde donde arrancó. Ujú. Bueno, son coyunturas, son momentos. Yo creo que para medir lo electoral falta un poquito, al menos como nosotros lo venimos pensando, falta un poquito. Hay un 20%, como te decía, de personas o del electorado que no se siente representado por nadie,
y también hacer evaluaciones con un porcentaje tan alto de personas del electorado que no se siente representado, que no se siente cercano, es difícil, ¿no? No, sí, seguro. Porque todos los números pueden ser modificables, transformados, y creo que eso es lo que hay que tratar es ver las tendencias y cómo se van, consolidando o no de cara al proceso electoral, que yo creo que dentro de un par de meses ya va a estar un poco más definido. Pablo, bueno, te agradecemos muchísimo, como siempre, el contacto. Ahí te mandamos un abrazo. Muy Muchas amable. gracias. Les mando un abrazo grande. Chao, Pablo. Roberto. Gracias. Un abrazo grande. Bueno, pasó Pablo Romá de la consultora Circuitos con sus números del mes de agosto.